Me llama la atención que el apóstol Pablo habla de que Timoteo le siguió en amor, en propósito, en fe, pero también le sigue a Timoteo, a Pablo, en persecuciones, padecimientos. Es decir, que pareciera que los sufrimientos, las persecuciones, las adversidades y los problemas hacen parte de la vida cristiana. Aunque nos cueste aceptarlo, así es. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Así de que de una u otra manera nosotros aprendemos a discernir que las pruebas y las dificultades hacen parte de este pensum, de esta carrera de la vida cristiana. Y cuando Pablo habla de las cosas por las cuales la siguió, Timoteo le seguía, él dice allí: me ha seguido en amor, en propósito, en fe, pero también ha seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y en esta mañana yo quisiera referirme a estos momentos específicos que está mencionando el apóstol. Persecuciones que me han sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces en esta mañana nos vamos a referir a los dos momentos específicos de Iconio y de Listra. Vamos a referirnos a esos dos pasajes puntuales. Parece que tenemos problemas de sonido por Facebook y YouTube, pero si ya se corrigió, por favor, afírmelo allí, por favor. Bien, vamos a referirnos a estos dos eventos, momentos de las que está hablando Pablo a Timoteo allí, estas persecuciones que él sufrió. Y vamos a mirar en el libro de Hechos. Ve el libro de Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 1. Dice: aconteció en Iconio, una de las que se está refiriendo Pablo allí a Timoteo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron, dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y así mismo de griegos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y el versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Bien, Hechos capítulo 14 empieza a relatar a cuáles persecuciones se refiere el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, a cuáles adversidades, luchas, a cuáles dificultades se refiere él. Y comienza a relatar, pero quiero que empecemos a rescatar algunos indicios de este pasaje. Empieza a haber una mezcla entre lo agridulce, entre aquello agrio de la prueba, aquello agrio de la dificultad, aquello agrio de los problemas, pero aquello dulce de la presencia de Dios, aquello dulce de su fidelidad, aquello dulce de los resultados que obtuvo el ministerio de ellos en esta ciudad. Vemos que muchas personas se convirtieron a Cristo. Vemos que dice que muchísimos se convirtieron a Él. Pero al mismo tiempo que se convierte muchísima gente en Iconio, también se levanta celo y también se levanta oposición y adversidad y se levanta una dificultad. Pero en el versículo 3 dice que aún ellos permanecen allí. Dice, se detuvieron mucho tiempo. Es decir, mientras ellos predicaban y la gente se convertía, mientras algunos entregaban sus vidas a Cristo,
pero había resistencia, había oposición contra ellos. Los discípulos no huyeron. Los discípulos permanecieron fieles a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas. Y dice, permanecieron mucho tiempo hablando con denuedo. Recuerda que el denuedo es esa unción que trae el Espíritu Santo para hablar la palabra. Y dice, confiados en el Señor. Aquí lo hermoso no solamente era ver las vidas de las personas volviendo a Cristo. No era solo la vida de las personas volviendo al Señor, sino que dice la palabra, confiados en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia. Es decir, el Señor testificaba lo que Pablo predicaba, lo que Bernabé predicaba, lo que aquellos discípulos apóstoles predicaban. El Señor daba testimonio y dice, concediéndoles que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Oremos a Dios para que cuando prediquemos la palabra tengamos ese denuedo, se nos conceda el poder y la gracia para que ocurran señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Ese es el testimonio de Cristo para con sus discípulos, para con sus siervos. Ese es el poder y la gracia que Dios le concede a sus discípulos, a sus siervos. Pídele a Dios que cuando prediques la palabra, el Señor testifique con milagros poderosos, testifique con cosas maravillosas. Pero note que había una adversidad, una dificultad allí. En el versículo 5 relata que la situación se agudizó. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Entonces mira que aquí ya tomó otro tono la persecución. No solamente los querían enfrentar, rivalizar, sino que los quisieron apedrear. Quisieron apedrearlos. Entonces, las adversidades, las situaciones que pasamos difíciles, todo lo que hemos sufrido, padecido en este tiempo de pandemia, todas las situaciones adversas y difíciles que se han levantado en este tiempo, no nos deben de sorprender, iglesia. La fe cristiana, el mismo Señor Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. El Salmo dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y Pablo dijo, he sufrido muchos padecimientos, pero de todas me ha librado el Señor. Así de que las dificultades, las luchas, las adversidades hacen parte de nuestra vida cristiana. El asunto es cómo las vamos a enfrentar. El asunto es cómo las vamos a encarar, por decirlo así. El asunto es cómo vamos a lidiar con las situaciones difíciles que nos ocurren. Alguna gente se deprime, otros desmayan, otros se rinden, otros se dejan arrastrar por la dificultad, por la prueba, otros se dejan revolcar por el diablo. ¿Cómo estás reaccionando frente a los momentos difíciles? Y dice la Escritura, versículo 8, quiero que vayamos al versículo 8, dice, y cierto hombre de Listra, aquí pasaron a otra ciudad llamada Listra, salieron de Iconio y se fueron para Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Mira la manera en que ellos entraban a un lugar. Mira la manera en que ellos entraban predicando a una ciudad. Dice la Escritura de que entraron a predicar allí cuando vieron a un cojo de nacimiento. Y Pablo se quedó mirando que en él había fe para ser sanado. En él había fe para ser sanado. Y dice, le dijo, levántate derecho sobre tus pies, se saltó y anduvo. A veces hay gente que su fe es visible para ser sano. A veces es evidente cuando una persona tiene fe
para recibir un milagro. Y Pablo pudo discernir en esta persona que esta persona estaba escuchando la palabra de Dios, pero no solo oía por oír, sino que en su espíritu se estaba produciendo la fe para creer que un milagro podía ocurrir en la vida de él también. Y ese es el llamado en esta mañana, que aprendas a oír la palabra, no solo oírla por oír, sino que tú empiezas a dejar que ella produzca la fe en ti para que ocurra un milagro sobrenatural. Y en este tiempo a la gente le ha costado creer que a través de este medio, que a través del Facebook, del YouTube, aún del Zoom, Dios te puede ministrar, Dios te puede dar una palabra poderosa para que en ti nazca y se produzca una fe de tal manera que ocurra un milagro poderoso en tu vida. Eso fue lo que este coge nacimiento experimentó, la fe para recibir un milagro. ¿Qué emoción? Tanto la persona que recibe el milagro como la persona por la cual ora. Porque créame que uno aprende muchísimo también cuando Dios bendice la vida de una persona. Recuerdo uno de los testimonios que más me haya impactado, creo que está aquí conectada con nosotros. Cuando mi hermana Vila iba a perder su pie, yo recuerdo cómo estaba ese pie de mal. Pero ella tuvo la fe para ser sanada, como nos lo compartió en la iglesia, su testimonio. Y Dios la sanó y Dios la levantó de manera especial. Pero créame que esos milagros edifican nuestra fe también. Yo fui testigo de cómo estaba su pie y cómo Dios la sanó y la limpió. Eso edifica y fortalece nuestra fe de una manera maravillosa. En medio de toda esta emoción de ver a Dios haciendo milagros, en medio de esta acción de parte del Señor, de esta obra maravillosa de Dios, es esa parte dulce que no queremos que nada suceda, que nada nos amargue, que nada nos dañe. Pero así no es. Quiero que me acompañe ahí a Hechos mismo capítulo 14. En el versículo 15 dice lo siguiente: diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Quiero que me preste atención acá, a este momento. Como ellos fueron instrumentos para que el ciego fuera sanado, a diferencia de la gente de Icono, la gente de Listra los quiso idolatrar. Los consideraron dioses. Los consideraron hombres especiales, sobrenaturales. Los compararon con dioses de la mitología griega y dijeron, ustedes son estos dioses. Y aquí también hay algo que quiero llamar la atención. El peligro, las pruebas, escúcheme bien por favor. Las pruebas no solamente son cosas negativas. El hecho de ser amenazado, de ser apedreado. También el hecho de ser idolatrado es un peligro, es una prueba. Lo voy a poner en términos más entendibles en esta mañana. Es como si pudiéramos entender lo siguiente. Es como si pudiéramos decir que el no tener dinero, el no tener economía, puede ser una prueba. Muchos pueden decir, no, yo estoy pasando una situación económica difícil, adversa. Entonces ese puede ser un motivo por el cual tú te consideres bajo prueba. Pero ¿qué sucede si el Señor también te da muchísimo dinero? También puede ser una prueba. Ninguna de las dos cosas pueden afectar la fe del cristiano. Ninguna de las dos cosas puede afectar el carácter del cristiano. Ni el ser amenazado de ser apedreado, ni el ser idolatrado te puede afectar. El problema de muchos apóstoles de hoy es que si les gusta la idolatría, es que si les gusta la vanagloria, si les gusta que les digan que son los ungidos, si les gusta que le digan que son especiales, si les gustan las mejores comodidades, los mejores tratos, y dicen que ese es el precio que el siervo de Jehová paga.
No, hermano. Debemos estar acostumbrados a una cosa como para la otra. Estar en persecución, a estar bendecido. A tener o no tener. A tener escasez, a tener dificultad, a tener abundancia. Y dice Pablo, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es decir, no me desequilibra ninguna de las dos cosas. Ni la prueba negativa, por decirlo así, ni la prueba positiva, si así lo quiere entender. Es decir, no me afecta si estoy siendo amenazado de ser apedreado, y no me afecta si me quieren idolatrar porque hice un milagro en el nombre del Señor. Ninguna de las dos cosas desequilibra el carácter del siervo de Dios. Ahora, de la idolatría de este pueblo, mire cómo dio un giro. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio. Escucha bien, ¿de dónde venían estos hombres? De Antioquia y de Iconio, es decir, de las ciudades donde ellos habían estado anteriormente. Que persuadieron a la multitud, y escuche bien lo que dice aquí. No sé si lo podemos poner en pantalla. Dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Quiero que te detengas en este pasaje aquí. Dice, vinieron de Antioquia y de Iconio, de las ciudades anteriores, de las pruebas anteriores, por decirlo así, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermano, esto ya es otro nivel. El ser apedreado era una manera de juicio judío, especialmente a los que blasfemaban. Lo apedrearon, o acuérdate en adulterio, cuando iban a apedrear a la mujer que cometió adulterio. Era un sistema de juicio judío. Pero apedrearon a Pablo. Y yo creo que no le tiraban las piedras más pequeñas. Yo creo que no le tiraban esas piedras pequeñitas de río. Yo creo que le tiraban las más grandes. Yo creo que el tamaño de la piedra siempre representa la ira de la persona. Piensa y verá que de una u otra manera las personas tienen ira. Entonces, cuando hace poquito salió un video, se hizo muy viral, de todo esto que hemos visto en pandemia, en los conflictos de la gente con la policía. Y cómo la gente empieza con piedras, cuando tiró una pequeña, luego tiró una más grande y luego ya fue a coger una más grande. Es decir, como que la ira va, el tamaño de la piedra va reflejando el nivel de su ira. Y usted mira que hay gente que se descontrola y termina haciendo locuras. Si esta gente estaba tan llena de envidia, de celo, yo creo que ellos apedrearon con piedras grandes a Pablo. Y dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. O sea, casi que perdió el conocimiento. Si ellos llegaron a pensar de que Pablo estaba muerto, es porque lo dejaron ahí tirado. Y pensemos en cómo sería la apariencia de una persona apedreada. ¿Cómo sería el aspecto de una persona así? Entonces notemos cómo la Escritura habla de que mientras ocurrió un milagro, mientras sucedió algo maravilloso, una experiencia sobrenatural, vino un momento de idolatría, vino de efervescencia de la gente, lo quisieron idolatrar, pero al poco tiempo lo estaban apedreando y estaba ahí tirado, casi muerto. Hay situaciones y adversidades que nos dejan así. Hay gente que esta pandemia la ha dejado casi muerta espiritualmente. Hay gente que esta pandemia la ha dejado casi muerta en su fe. Pero hermano, como te decía, ni las pruebas adversas, ni las cosas aparentemente buenas nos pueden desequilibrar de nuestra fe cristiana. Tanto lo uno como lo otro me tiene que mantener fiel y firme al Señor. Pero déjame leer lo que dice el versículo 20. Versículo 20. Vamos a poner ahí el versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y escuche,
Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. ¿Sabe, hermano? Qué impactante es esto. Qué impactante. El versículo 21, no sé si podemos cambiar el versículo, que vamos ahí paralizados. El versículo, quiero que regresemos al 20 por un momento. Dice: después de que lo apedrean y lo dejan casi muerto, los discípulos lo rodean. Dice, y se levantó y entró en la ciudad. Pensemos en una persona que está casi muerta, la acabaron de apedrear, perdió el conocimiento, pero se levantó. O sea que a pesar de la prueba y la dificultad, se levantó. A pesar de lo que sufrió, se levantó. A pesar de lo que estás viviendo, tú también te vas a levantar. A pesar de que te apedreen, a pesar de que los demonios vengan contra ti, a pesar de que se haya desatado persecución diabólica, a pesar de que se hayan levantado dificultades en tu familia, en tus finanzas, pase, lo que haya provocado. No importa el golpe de las adversidades, no importa el golpe de lo que viviste en este tiempo, Dios te concederá levantarte de nuevo en el poder de Cristo. Y dice la escritura que entró en aquella ciudad al día siguiente con Bernabé y entró a una nueva ciudad llamada Derbe. ¿Y sabe qué fue a hacer este hombre allí? A predicar el evangelio. Es decir, lo acabaron de apedrear, lo acabaron de dejar casi muerto por predicar a Cristo, y entra a la ciudad de Derbe con Bernabé, y dice la palabra allí que de nuevo predica el evangelio. Es decir, y después de anunciar el evangelio allí en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, dice el versículo 21, aquí es lo que más me impacta, mi amado hermano. Aquí lo que más me impacta, versículo 21. Dice la escritura, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Qué tremendo, hermano. Como que el lugar en estas ciudades, en Antioquía, en Listra y en Iconio, la experiencia de Pablo fue muchas conversiones, muchos milagros, persecución, y fue apedreado. Mire los dos elementos que representaban la experiencia de Pablo en estas ciudades. Mas sin embargo, lo uno ni lo otro lo hizo desistir de volver. De hecho, el ser apedreado no le desistió de predicar el evangelio. El ser apedreado, dice la palabra, que se levantó, entró a Derbe y predicó el evangelio e hizo muchos discípulos, y regresó a Listra, regresó a Iconio y regresó a Antioquía. Lo que significa de que los hijos de Dios, aunque pasemos dificultades, pruebas y adversidades, aunque seamos apedreados, nos levantaremos, seguiremos cumpliendo nuestro propósito, seguiremos cumpliendo nuestro llamado y volveremos al lugar de la misma prueba, de la misma dificultad, porque de ahí saldremos en victoria en el mismo nombre de Jesús de Nazaret. De ahí saldremos victoriosos. El apóstol lo apedrearon. Vamos a poner el versículo 21. Dice la escritura de la siguiente manera: muchos, después de aquella ciudad de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvió. Hermano, ahí fue apedreado, pero volvió. Volvió, y me impacta más saber a qué volvió. Me impacta identificar en la palabra, saber a qué volvió a estas tres ciudades. Mira lo que dice el versículo 22, perdón. ¿A qué regresó? ¿A qué volvió a estas ciudades? Hermano, esto es otro nivel de fe. Mire lo que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces déjeme recapitular lo que estamos viendo en esta mañana. Pablo tiene un carácter claro en la fe cristiana. Porque ni las amenazas, ni el ser apedreado, ni el querer ser idolatrado afectan su carácter. Sigue firme en su propósito, sigue firme en medio de las dificultades. Estando casi muerto, se levanta de nuevo, continúa predicando el evangelio, sigue haciendo discípulos y vuelve al lugar donde quizás un día fue un momento de dificultad y casi de muerte, y sigue cumpliendo su propósito. Y lo que más me conforta en esta hora es que dice que él regresó no a quejarse con los hermanos, no a preocuparse con los hermanos, no a mostrarle las heridas que quizá le dejaron, las piedras que le tiraron, no a mostrarles el dolor o cómo fue, a contarles cómo fue su recuperación después de que casi lo dejaron muerto. Vino a decirle a los hermanos: hermano de Listra, hermano de Iconio, tú que viste cómo me apedrearon, yo te animo a ti. Es decir, el apedreado anima a los demás. El que padeció, el que sufrió toda esta situación, viene a ser instrumento de motivación a otros. A veces nosotros, cuando estamos experimentando pruebas, luchas y dificultades, nos rendimos, nos quejamos, lloramos, perdemos la fe, nos enfriamos, porque la economía está difícil, porque el trabajo está difícil, por una situación o por otra. Pero quiero que puedas en esta mañana discernir el carácter cristiano, el carácter que Dios formó en Pablo, el carácter que le dio. No importan las amenazas, no importan las piedras, no importa lo que haya venido a tu vida, nada afecta al propósito que Dios tiene contigo. Él lo tenía claro, por eso seguía predicando, por eso hacía haciendo discípulos. Me impacta el motor de este hombre. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, venir a decir a otro: ánimo. Por eso te invito en esta mañana: anima a los que están cerca de ti, anima a tu familia, anima a la gente, compañeros de tu trabajo, anima a los que te rodean, anímales. No importa que tú estés en peores pruebas, no importa que te hayan apedreado hasta que hayas quedado casi muerto, no importa, levántate, levántate, sigue cumpliendo con tu propósito y anima a otros en el nombre de Jesús. Y no solo les animaba, no solo les impulsaba el ánimo: no se depriman, no se entristezcan, no se amarguen, ánimo. No solo hacía eso, también los exhortaba. Acuérdate que la exhortación es como una especie de no regaño, pero sí como un llamado de atención. Y dice que les exhortaba a que permaneciesen en la fe. El hombre que fue apedreado se levanta, vuelve y les dice: sean fieles, permanezcan fieles, sigan firmes en la fe. El hombre que fue apedreado anima y exhorta a permanecer firmes en la fe a otros. Y mira lo que les dice, exhortándoles diciendo: a través de muchas tribulaciones es necesario. Quiero que me escuche bien aquí. Miren lo que dice bien el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche, es necesario, dígale a uno que esté ahí a su lado, dígale: es necesario, es necesario, vuélvele a decir, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, a veces no nos gusta esta cara de la moneda. A veces no nos gusta esta cara de la vida cristiana. A veces no nos gusta ni nos llama la atención lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo.
A veces no nos llama la atención escuchar a Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. Y mucho menos escuchar a Pablo diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesaria las tribulaciones. Mire que Pablo está diciendo que las tribulaciones, las adversidades, las luchas, el ser amenazado, el ser apedreado, el quedar casi muerto, son necesarias para levantarse con más poder, son necesarias para levantarse con más gloria, son necesarias para confirmar a los hermanos, afirmar a los hermanos en los tiempos difíciles. Son necesarias. Así es que las pruebas que estés pasando, las luchas que estés atravesando son necesarias, porque de aquí vas a salir más fuerte, de aquí vas a salir más levantado, de aquí vas a salir más fortalecido y vas a ser un instrumento para fortalecer, para confirmar, para exhortar a otros a que sean fieles al Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Se levantó a confirmar y a exhortar, diciéndoles que no se sorprendan de las tribulaciones. Un hombre que fue apedreado y quedó casi muerto les está diciendo, no te sorprendas, esto es necesario para que entremos en el reino de Dios. Hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos aquí conectados en esta mañana ha sido apedreado a este nivel. Hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos aquí ha pasado estas pruebas que este hombre tuvo que atravesar. Pero quiero que en esta mañana rescatemos que aunque Pablo fue amenazado, escúchame bien, aunque Pablo fue amenazado, aunque fue apedreado, fue idolatrado, ninguna de esas tres cosas afectó su carácter, ni afectó su propósito. Al contrario, se levantó y volvió, y fue un instrumento de bendición y edificación en la fe de otros. Levántate. A veces los hermanos nos escuchan predicar el evangelio y piensan que no tenemos problemas, piensan que no tenemos luchas, piensan que no tenemos dificultades. Llevo más de 23 años en la fe cristiana y te puedo decir que siempre han habido problemas, siempre han habido dificultades, siempre han habido situaciones adversas. Pero en todas el Señor se ha glorificado, en todas el Señor nos ha levantado, en todas hemos percibido la mano gloriosa de Dios con nosotros. Quiero que me acompañes a una de las conclusiones más tremendas del apóstol con respecto a cómo él interpretaba esto, todo esto que él sufrió y vivenció. Acompáñame ahí a Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, escúchame bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo crees, dale un aplauso de honra, gloria y alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos. Alaba el nombre del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la pandemia, ni la crisis, ni la situación económica, ninguna situación nos va a separar del amor de Cristo. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, no porque tú eres muy inteligente, no porque tú eres muy capaz, no porque tú eres muy hábil. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Cristo Jesús te hace más que vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no importa que hayas sido amenazado, no importa que hayas sido apedreado, no importa que hayas caído casi muerto. El que te amó, Jesucristo el Rey de Reyes, te levantará y serás bendición y serás más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Tribulaciones, angustias, hambre, desnudez, espada. Antes en todas estas cosas soy más que vencedor. Más que vencedor. A mí me gusta esto, más que vencedor. Y lo pongo siempre y me lo imagino como un ring, un boxeo, donde dos boxeadores se confrontan y el ganador obtiene el cinturón. Y usted ha visto que levantan el cinturón y posan para la foto. ¿Qué sucede si en esta hora te digo que tú no estuviste realmente en el ring? El que peleó la batalla por ti fue el Señor. El que peleó la batalla por ti fue el Rey de Gloria. Y Él fue el que venció. Y Él fue el que obtuvo el cinturón de campeón. Y viene y nos dice: hijo, tú eres más que campeón. Tú eres más que vencedor. Porque Él, por la gracia de Cristo, nos dio la victoria a nosotros. Gracia inmerecida. Entonces no importa la situación que estés atravesando, no importa si estás bajo amenazas, no importa si te apedrearon, no importa si te dejaron casi muerto, la gracia de Cristo te levantará de nuevo, volverás a este lugar, seguirás cumpliendo tu propósito porque eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Yo te quiero invitar